ordenar teniendo en cuenta el tipo de información que vamos a manejar. Si es una información denominada por Excel como información de tipo normal, o si se trabaja como Excel trabajando lo que son las listas personalizadas. Para eso vamos a hacer una pequeña explicación de lo que Excel considera datos de tipo normal. El Excel mantiene cualquier información que contenga una celda, la identifica teniendo en cuenta el objetivo de administración de la información o de datos que tiene Excel, que determina si es número, fecha o tipo textual o alfanumérica. Pero lo determina. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos, voy a volver a colocar de pronto de una manera diferente la información que tenemos acá. Por ejemplo, estos textos que vemos acá tenemos Ana con un espacio, Ana con un número, Ana como la palabra alfabética y Ana con un símbolo numeral. Si yo ordeno esto, lo voy a seleccionar porque él no me va a identificar que la palabra nombre esté a título. Para eso me voy acá en ordenar, identifico que tiene el título y verifico que él automáticamente me define que los datos que tengo en este momento se consideran de tipo alfanumérico. Por eso lo voy a ordenar de la A a la Z. Lo voy a ordenar de manera ascendente y voy a dar a aceptar. Observamos que el espacio tiene prioridad sobre los símbolos, el símbolo tiene prioridad sobre los números y los números tienen prioridad sobre las letras. Esto determina el ordenamiento de tipo de dato normal que hace Excel. Pero cuando tenemos este tipo de información, por ejemplo, los meses, lo que es enero, y yo logro hacer un desplazamiento, me doy cuenta que él identifica cada palabra que está saliendo, él la está identificando como una lista que ya él tiene personalizada en su configuración. A eso se le llaman listas personalizadas. Pero estas listas personalizadas no solamente nos sirven para generar automáticamente la información que deseamos, también sirven para los ordenamientos. De tal manera que si yo quisiera hacer un ordenamiento, voy a colocar acá un ordenamiento, voy a decir ordenar, lo voy a ordenar. Me está preguntando que si la voy a ampliar porque recuerden que estamos trabajando sobre listas y cuando se trabaja sobre listas, como hay una selección muy cerca a otra columna, él cree que yo debo incluir la otra columna, pero bueno, mis datos son los que acabo de seleccionar, así que continúo con la selección. Él me establece que tengo un título, perfecto, son los meses, y lo voy a ordenar de la A a la Z. Observemos que él considera, a pesar de que ya yo sé que es una lista personalizada, él considera que el trabajo que estamos haciendo es totalmente con datos normales. Por eso él me acaba de colocar abril de primero. Pero si yo deseo que me lo ordene como lista personalizada, yo selecciono, aplico ordenar, vuelvo a la selección y cuando vaya a ordenar le tengo que indicar que es una lista personalizada. Esta lista personalizada pues ya está configurada, ya eso viene configurado en el Excel. Para eso entonces simplemente yo tengo que elegir cuál es la lista que determina. Ahí está, enero, febrero, marzo, abril. Le voy a dar a aceptar y vuelvo a aceptar. Entonces ya obtengo un orden correcto por una lista personalizada. Las listas personalizadas se modifican, lo voy a hacer por configuración, desde la ficha archivo, configuración, opciones, me voy a opciones avanzadas. Por cada categoría voy leyendo las categorías porque son muchas las categorías. Vamos a buscar una categoría, las categorías se reconocen porque tienen esta franja. En estas categorías voy a buscar la opción que se llama general, voy a empezar a desplazar. Me voy dando cuenta cada vez que yo vaya observando los emblemas de color grises. Aquí está la opción general. En general voy a modificar la lista personalizada. Y aquí puedo encontrar en qué orden necesito crearla o necesito traerla. Por ejemplo, en la clase, la compañera pues nos había hecho el favor de entregarnos una secuencia. Esa secuencia fue esta que estamos observando acá, Barranquilla, Bogotá, Medellín. ¿Cómo llegó esta lista acá?
esta lista llegó porque nuestra compañera nos obsequió un orden específico. Ella nos dictó esto, pero yo tengo que tener la restricción de la información, que es tal cual está escrita en la lista, tal cual debo generarla yo. Entonces, para que no tuviese yo problema con la información que iba a extraer, simplemente seleccioné la columna, la copié. Una vez que copio la columna, la pego en cualquier disposición de la lista. Sobre esa misma columna aplico nuestra tercera herramienta de uso, que es datos, y voy a establecer la opción de retirar los duplicados, porque nada más necesito un solo elemento de esa lista. Entonces le digo, voy a quitar los duplicados. Si pertenece a la columna sede, le doy a aceptar. Así, de esa manera obtengo un elemento de cada uno. Pero ella me dio un orden específico. Ella me dijo que primero quería Barranquilla, luego que quería Bogotá, Medellín, Cali y Ibagué. Lo que yo hice simplemente fue trasladar los elementos que tengo acá. Los trasladé para que esos elementos fuesen la misma información textual que tengo en la lista, lo cual es muy importante para que él pueda identificar la información de lo que corresponde. Ahí está, Ibagué y Medellín. Simplemente uno reemplaza los datos y ya tengo la lista. Esta es la lista que voy a usar. ¿Dónde la voy a usar? En la configuración de las listas personalizadas. Me voy a ir nuevamente a avanzada, busco la sección de general, modifico la lista. Aquí, como voy a hacer una importación de información, selecciono, le digo importar, él ingresa. Cuando ya se encuentra, vamos, para que ya se encuentra la lista, aquí aparecería, y simplemente le doy a aceptar. Vamos a hacer una importación de otros datos para que se note la diferencia. Voy a, por ejemplo, usar esta, por decir cualquier cosa, voy a ponerla acá, le voy a poner importar. Mira que ya como la lista no está, aparece. Una vez que le doy importar, agregar, le voy a dar aceptar y vuelvo a aceptar. Para hacer el ordenamiento, ya teniendo la lista personalizada, entonces simplemente me ubico en la lista, voy a ordenar, ya tengo un orden específico, voy a retirar los niveles, aunque yo podría trabajar con este, pero voy a retirar los niveles para que se observe claramente que solamente voy a ordenar por sede en el orden específico que nos agregó la compañera. Voy a agregar el nivel, le voy a decir que es por sede, pero necesito un orden casi personalizado, entonces me voy acá y le digo lista personalizada y busco la lista que determinamos por importación de la información y le doy a aceptar y vuelvo y acepto, y ya obtengo un orden que de pronto no guarda la parte alfabética, sino un orden en el cual yo podría determinar la información. A eso es lo que le llamamos ordenar por columna sobre una lista a uno o dos criterios, a uno o tres niveles, perdón, a un criterio, porque el primer criterio es el del orden. Puedo trabajar muchos niveles, pero ya no estoy trabajando sobre datos normales, porque no le estoy dando la potestad al Excel de definirlo, le estoy dando la potestad a la lista personalizada ya creada. También existe un ordenamiento, el cual se hace por fila. Ese ordenamiento tiene que ver cómo yo hago transposición de la información. Esa transposición que se hace, se debe tener en cuenta que la información que voy a transponer, los elementos no deben estar formulados, porque si no se genera un error que se llama referencia. Entonces, el ordenamiento por fila se hace de la siguiente manera. Habíamos puesto el ejemplo de que debo tener en cuenta que aparece en cada fila. Por ejemplo, tengo la palabra código, sede, nombre y valor total en mi primera fila. Si yo observo la información, me puedo dar cuenta que su orden, en este caso, si yo lo quisiera ordenar de manera ascendente, primero vendría código, luego nombre y sucesivamente en el orden
que se determina en las otras dos columnas. Para eso voy a hacer un ordenamiento por fila. Voy a hacer ordenar, me voy acá donde dice opciones. Este orden es el de columna, el que se hace de arriba a abajo, y este es el orden de izquierda a derecha, o sea, el de fila. Fíjate que ya aquí él me está mencionando que es un orden de fila. Elijo qué fila me va a llevar ese ordenamiento. En este caso voy a ordenarlo por la primera fila. Ya no son datos personalizados, sino un orden de datos común, normal. Y le voy a dar a aceptar. Entonces ahí observamos cómo se transpone la lista teniendo en cuenta mi primera fila, o sea, primero va código, nombre, sede y valor total. Si yo tomo por secuencia la fila 4, según lo que vimos en el ejercicio anterior, la fila 4, los números tienen prioridad sobre las letras. Eso significa que esta columna iría a quedar de primero. Vamos a hacerlo, vamos a hacer un ordenamiento por la fila 4. Fila 4, lo mismo, ascendente. Y fíjate que ahí me lo colocó de primero. Entonces es bien importante cuando vamos a ordenar tener la consideración de la estructura del número, texto o espacio. Si quiero un orden, como se hace comúnmente a nivel laboral, si yo quisiera hacer un orden específico, por ejemplo, que sede fuera la primera, que nombre fuera la segunda, que código fuera el tercero, lo enumero. Estos números me van a permitir que los datos puedan tener una característica para generar mi ordenamiento normal, como alfanumérico. Voy a ordenarlo. Ya ahora es la fila 1. Normalmente si vas a modificar información siempre debe ser desde la fila 1, que no te altere tu contenido de datos. Voy a darle a aceptar y ya tengo un orden como yo lo deseo. Entonces de esta manera también podemos hacer uso de un ordenamiento por fila. Y lo mismo, podría ser un ordenamiento por fila normal o puedo hacer un ordenamiento de fila por una lista personalizada, teniendo en cuenta una estructura que tú siempre quisieras entregar.